Bueno, seguimos con la lectura de La mente como medicina. Hoy vamos a estar directamente en el capítulo número 3. Venimos leyendo, a buen ritmo, comentando, bien lindo, estoy contento, así que vamos a seguir leyendo este libro, La mente como medicina, un nuevo paradigma de salud, medicina y curación, ¿sí? Como les digo, ver la salud desde un ángulo más amplio. Eso es lo que busca este libro. Así que vamos a empezar hoy con el factor de curación que marca la diferencia. El secreto de la atención al paciente está en atender al paciente. Fíjense esto que bueno, ¿eh? Francis Peabody. O sea, si pasará esto, ¿no? Que no se atiende al paciente, ¿no? Esta cosa de, es algo más, es una cosita en la que tenemos que medicar. Pero bueno, vamos, recuerdo un día en el que mi madre me llamó quejándose de un intenso dolor en el abdomen. Ella había estado padeciendo gases y accesos de diarrea desde que mi padre murió, pero este dolor en su vientre era nuevo. Mi madre parecía asustada. La tranquilicé todo lo que pude, teniendo en cuenta que estaba a casi 5.000 kilómetros de distancia. Pasé revista mentalmente al diagnóstico diferencial. ¿Era su vesícula biliar? ¿Una úlcera sangrante? ¿Era pancreatitis? ¿Un cuadro inicial raro de apendicitis? ¿Una obstrucción intestinal? ¿Una hernia de hiato? ¿Reflujo gastroesofágico? Le hice todas las preguntas de cajón. ¿Tenía fiebre? ¿Había tenido vómitos? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho de vientre? ¿Tenía ventosidades? ¿Tenía hambre? Sus respuestas me llevaron a creer que no se trataba de una urgencia quirúrgica. Esto fue lo que le dije, pero aún así le recomendé que llamara a su médico de cabecera. Pocos minutos más tarde me volvió a llamar. Había hablado con su médico y éste le había pedido que fuera a verle inmediatamente. Había un buen trecho hasta la consulta, casi una hora. A mitad de camino, mi madre me llamó y le pregunté cómo se encontraba. El dolor había cedido un poco. 15 minutos más tarde, ya había llegado a la consulta y me volvió a llamar y me informó. ¿Podrías creer que este maldito dolor casi ha desaparecido? Para cuando llegó, el dolor ya no existía. Mi madre cogió de nuevo el teléfono y me dijo, te juro que esto me pasa siempre. Quiero que los síntomas sean graves al llegar al consultorio del médico para que pueda reconocerme en el peor estado y eso le ayude a descubrir lo que me pasa. Pero la mayoría de veces los síntomas se van antes de que me llamen para entrar en la consulta. Bingo. El médico de cabecera de mi madre nunca llegó a descifrar por qué mi madre tenía ese dolor, pero mi conversación con ella me condujo a elaborar una teoría. Mi madre confía en los médicos. Ella cree que tienen el poder de hacer que se encuentre bien. Muchas veces estaba pachucha y se sintió mejor después de haber ido al médico. Está convencida firmemente de que los médicos la ayudarán. Y como elige con cuidado a sus profesionales sanitarios y los aprecia sinceramente, en contrapartida se siente estimada por ellos. Pero, ¿y si la mejoría física que ella experimenta cuando va al médico es principalmente consecuencia de su mente y del efecto de la misma en su cuerpo? Cuando mi madre llama al médico y pide una cita, ¿no será que su mente registra relajación, esperanza, optimismo, ternura y la creencia de que la curación ya está en camino? Su cerebro deja ir un gran suspiro de alivio. Sus pensamientos bloquean las respuestas al estrés que experimentó al principio a notar el dolor. La idea de visitar al médico provoca una respuesta de relajación. El cuerpo descansa y se activan sus mecanismos de autorreparación natural. Antes de que lo sepa, el cuerpo ya se ha encargado del problema y voilà, los síntomas se han ido. Acudir a la consulta del médico termina llevándose todo el mérito, pero la verdadera heroína es su propia mente. Por supuesto, esto no va en detrimento de lo que los médicos pueden hacer. Cuando mi marido se cortó 2 dedos de la mano con una sierra de mesa y su médico, el doctor Jonathan Jones, se los reimplantó de nuevo con técnicas avanzadas de microcirugía, Matt y yo nos quedamos en modo de total adoración. Aquel brillante hombre, al que no le importó trabajar en su día de fiesta, utilizó un microscopio para unir de nuevo cada arteria, cada nervio y cada hueso para que mi marido, artista y escritor, pudiera seguir utilizando sus manos. Estaba tan agradecida a mi colega médico
que le pinté un cuadro, como gesto de respeto por la habilidad, amor, compromiso y devoción que había mostrado hacia mi marido. Pero por más agradecida que estuviera al doctor Jones, atribuyo a Matt la mayor parte de su recuperación. Desde el principio, mi marido albergó la creencia de que sus dedos volverían a serle insertados y que funcionarían igual que antes de perderlos. Confiaba plenamente en la medicina moderna e incluso, después de cortarse los dedos, me miró con los ojos como platos y me dijo: todo va a ir bien. No sintió dolor durante el accidente, probablemente porque su cuerpo estaba lleno de endorfinas analgésicas, y cuando llamé al 911 y llegó el personal de urgencia, Matt manifestó alivio. No puedo sino imaginarme su cerebro soltando hormonas curativas y sustancias químicas inductoras de salud que ayudaron a su recuperación e hicieron el trabajo del doctor Jones más fácil. Pero la verdadera cuestión es que alguien aún tenía que coserle de nuevo los dedos en su mano. No iban a reimplantarse por sí mismos. Yo esto siempre digo lo mismo, ¿no? Y por eso digo una y otra vez, y lo repito, esto no es medicina sí, medicina no. Esto es potenciar todo lo bueno de la medicina con el poder de nuestra mente. Y esto tenemos que entenderlo, porque vivimos mucho en este mundo de si no es blanco es negro. No es que si no es blanco es negro, puede ser gris también. Por eso no hay que cerrarse a estas cosas, porque está sobradamente estudiado que cuando la mente está bien enfocada, la sanación se da mejor y los tratamientos funcionan mucho mejor. Entonces, unamos esas dos cosas. Cuando los médicos nos salvan, en especial cuando nos enfrentamos a enfermedades potencialmente mortales o traumatismos que ponen en peligro nuestras extremidades, es tentador ponerlos en un pedestal y otorgarles todo el mérito. Y sí, algunos médicos poseen un don excepcional y lo que hacen acelera el proceso de curación para que el cuerpo se dedique de lleno a su autorreparación. Pero cuando el cirujano extirpa un tumor o prescribe un antibiótico o fija un hueso roto, aún seguimos dependiendo de que los mecanismos de autorreparación del cuerpo finalicen el trabajo. El cuerpo de Matt aún tenía que fusionar esos huesos reconectados y cicatrizar las heridas en arterias y nervios. El doctor Jones hizo posible que su cuerpo pudiera hacerlo. Quiero dejar claro que, cuando hablo de la capacidad del cuerpo para autorrepararse, no estoy sugiriendo en modo alguno que deberíamos prescindir de los avances de la medicina actual que la medicina actual ha puesto a nuestra disposición. A la vez que creo en la considerable capacidad de nuestro cuerpo para autorrepararse, también creo que no deberíamos esperar que él cargue con la parte más dura del trabajo y, a veces, el cuerpo sencillamente no lo hace si le dejamos a él todo el peso. O sea, esto es lo que yo decía recién. Mientras que mi madre podía no haber necesitado el toque de su médico para curarse de su dolor en el vientre, está claro que Matt sí necesitaba al doctor Jones. A veces confiamos en lo que la tecnología de la medicina moderna nos ofrece y a veces no. Pero puedo asegurar que, en cada situación, encontrar a la persona adecuada como soporte al viaje de tu curación es crucial. Y los datos científicos que yo estudié lo confirman. Sin duda, cuando una persona conecta emocionalmente con el médico, con el terapeuta, los resultados son mucho mejores. Y esto pasa con el médico, una persona que va y se atiende y es bien tratada y la escuchan, ¿sí? Se recupera mucho mejor. Esto pasa también con el psicólogo. El psicólogo puede ser un fenómeno y puede haber ayudado a mucha gente, pero se sabe que si la persona no conecta emocionalmente con el psicólogo, no conecta bien, capaz que ese psicólogo que ayudó de muy buena manera a una persona, a la otra no la ayuda. Entonces, está en la manera también. Pero bueno, seguimos leyendo porque seguramente va a profundizar sobre esto. El médico como medicina. Está bien interesante. Los pacientes mejoran, por lo menos en parte, porque creen en el poder de la medicina moderna y esperan sentir el alivio al ir a ver a los médicos y a otros profesionales sanitarios de su confianza. Mi madre y Matt no son los únicos que depositaron una gran fe y confianza en los médicos. Mucha gente experimenta parecidas respuestas condicionadas al ir a ver al médico. Los pacientes se han acostumbrado a acudir al médico y después sentirse mejor, ya que su mente despliega su magia antes de que haya realmente ocurrido el encuentro terapéutico.
incluso en ausencia de cualquier intervención terapéutica directa. Pero, ¿qué dicen los datos científicos? Volví a las revistas médicas y, por lo que aprendí, es posible que una relación terapéutica nutricia sea la responsable de una gran parte de la respuesta positiva que experimentan los pacientes al ser tratados con placebos. Los científicos postulan que no sería suficiente ingerir un placebo si el paciente se lo tomara él mismo sin la participación del médico, que para ser verdaderamente poderoso debe administrárselo a alguien en quien el paciente haya depositado una gran fe. En una entrevista en la National Public Radio, Ted Kaptchuk, director del programa de Harvard de ensayos con placebos y el encuentro terapéutico, comentó: una pastilla de azúcar no hace nada. Lo que funciona es el contexto de la curación. Este es el ritual de la curación. Se trata de estar en una relación sanadora. Pero la pastilla de placebo es un instrumento maravilloso, o la inyección de solución salina es un instrumento maravilloso para aislar lo que habitualmente se encuentra en el fondo, sacarlo de ahí mediante los medicamentos y los procedimientos que se practican en medicina y, de hecho, ponerse a estudiar únicamente el acto de la atención o cuidado. Esto es lo que pienso que medimos al estudiar los efectos del placebo. Cuando se le preguntó a Kaptchuk, médico con formación en medicina china y acupuntor, cómo justificaba él, como científico, la práctica de la acupuntura, cuando la mayor parte de los ensayos clínicos aleatorizados y controlados no habían podido demostrar su eficacia por encima del placebo, él respondió: porque yo soy un sanador condenadamente bueno. Esta es la complicada verdad. Si necesitaras ayuda y vinieras a mí, mejorarías. Les ha pasado a miles de personas, porque al final no se trata realmente de las agujas, se trata de las personas. Y sí, claro, pero como no hay evidencia científica, o bueno, o sí la hay, pero no tiene en cuenta la medicina, esto parece raro. Pero sí, hay personas que sanan porque creen en lo que otra persona les dice. ¿Y esto qué es? La mente. Una y otra vez la mente. Hay muchas cosas hoy en día que no tienen una evidencia científica que respalde desde lo que es la ciencia dura. Pero como yo muchas veces digo, ahora, si hay algo como por ejemplo la acupuntura, que desde la ciencia no tiene una evidencia científica como tal, pero hay miles y miles de personas que practicando acupuntura mejoran, por más que esa mejoría no tenga una explicación científica. ¿Quiénes somos para decir, no, la acupuntura, como no tiene evidencia científica, no sirve para nada? Porque, mira, yo te voy a contar, hace muchos años, de hecho, esto fue 2014 o 2015, me dolía mucho la espalda, la zona baja de la espalda, porque habíamos caminado mucho. Estábamos en la casa de un amigo en Barcelona. Su esposa, ¿sí? Hacía acupuntura, estaba empezando con la acupuntura. No, yo nunca me he hecho acupuntura, nunca me hice, fue esa única vez. Y yo estaba con dolor en la espalda baja, habíamos caminado mucho y estaba con dolor en la espalda baja. Bueno, la cuestión es que la esposa de mi amigo me va a la oreja, no me acuerdo si era esta o esta, creo que era esta, ¿sí? Y me pone unas agujas en unos puntos que ella sabía que eran los puntos que, bueno, yo la verdad que no tengo detalle de esto, los puntos que... Yo me acuerdo que ella cuando me clava las agujas, yo no siento dolor ni nada, pero lo que sí, la oreja, cuando ella me clava las agujas, se empieza a poner como roja y empieza a entrar en calor, le empieza a dar calor, ¿ok? Cuestión, a mí al ratito ya no me dolía más la espalda. Entonces, si a mí viene alguien y me dice, no, pero vos fijate que en realidad la acupuntura no tiene evidencia científica que respalde que eso realmente es así. A ver, yo soy muy respetuoso, a mí me encanta la evidencia científica, me encanta. O sea, me encanta leer estudios, me encanta. Pero yo creo que también tenemos que entender que hay cosas que van más allá de la evidencia científica, de la ciencia dura. Y esto está más que demostrado, cuando en realidad
el 70, 80 o hasta 90% de los estudios científicos están financiados por la industria farmacéutica. Entonces, ¿tenemos que ser responsables? Sí, pero tenemos que abrirnos. Y si algo me ayuda, bárbaro. ¿Por qué no? ¿Qué no vamos a creer? Kapchuk fue coautor de un artículo para el New England Journal of Medicine en el que presentaba los resultados de un estudio con asmáticos que confirmaban esto. Aquellos que afirmaron tener dificultad para respirar recibieron un tratamiento con un inhalador de salbutamol, tratamiento de referencia para el asma, un falso inhalador, que era el placebo, y acupuntura fingida, también placebo, y ningún tratamiento. Todos los pacientes tratados mejoraron de igual forma, aproximadamente el 50% de mejoría para los tratados con el salbutamol, el inhalador falso y la acupuntura fingida, frente al 21% de mejoría en aquellos que no recibieron el tratamiento alguno. Ustedes fíjense, o sea, ¿qué hizo que mejoren? El hecho de estar recibiendo un tratamiento, sin importar si el tratamiento era realmente un tratamiento con salbutamol, un compuesto activo para el tema del asma, con un placebo sin compuesto activo o con acupuntura fingida. Mejoraron de la misma forma. Esto quiere decir, entonces nunca más voy a tomar salbutamol. No, no quiere decir eso, no lo quiere decir. Sin embargo, a diferencia de otros estudios que demostraron respuestas fisiológicas que coincidieron con el alivio sintomático, cuando los investigadores en este estudio determinaron la actividad pulmonar en los pacientes con asma, la respuesta fisiológica no equivalió a la percepción subjetiva del paciente. La actividad respiratoria, medida en los que recibieron la acupuntura fingida, el inhalador falso y ningún tratamiento, experimentó una mejora del 7%, pero no tanta como los que tomaron salbutamol, 20%. Y fíjense, ahora sí, medido fisiológicamente, la mejora es mejor con el salbutamol. ¿Por qué estos asmáticos se encontraron mejor, incluso cuando su cuerpo no demostró ninguna respuesta fisiológica que explicara esta mejoría clínica? Quizá los pacientes del ensayo se encontraron mejor no únicamente gracias al salbutamol, la acupuntura fingida o el falso inhalador, sino porque alguien cuidó de ellos. Y si el tratamiento de los pacientes consistiera no solo en el propio medicamento, sino en la atención médica, quizá los grupos de tratamiento se sintieron igual de bien porque todos ellos recibieron la misma asistencia médica y quizás esto sea incluso más importante que el medicamento o el tratamiento que reciban. Es posible que el asma sea diferente del cáncer. Cuando estás luchando contra una enfermedad potencialmente mortal, no es tanto el alivio del síntoma lo que persigues, sino la remisión de la enfermedad. ¿Se ha ido el cáncer o no? Pero, ¿y si el alivio del síntoma y la remisión de la enfermedad están vinculados por la experiencia terapéutica y su relación con la mente, los daños de la respuesta al estrés y el poder de curación de la respuesta a la relajación? Sospecho que existe un vínculo muy potente, pero una vez más, quiero encontrar pruebas de ello. Interesante esto por demás. Pruebas de que la atención nutricia es lo que marca la diferencia. En este punto de mi investigación, sospeché claramente que una gran parte del efecto placebo giraba en torno a la prestación de la atención nutricia, y tuve la ligera sospecha de que la falta de esta atención nutricia, en especial con respecto al hechizo médico, podía sacar a relucir el efecto nocebo. Pero, ¿cuánto efecto nocebo tiene? ¿Existe alguna prueba de que la manera de tratar a los pacientes o las creencias del profesional sanitario afectan a la respuesta obtenida? Es una gran pregunta, ¿eh? El doctor Lawrence Egbert llevó a cabo un estudio en la Escuela Médica de Harvard que se publicó en el New England Journal of Medicine y para el cual distribuyó de forma aleatoria en dos grupos a pacientes que iban a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Uno de los grupos se encontró con anestesistas alegres y optimistas que les aseguraron que su operación iba a ser pan comido, que se sintieran cómodos y no notarían dolor alguno y que todo iría fenomenal. El otro grupo de desafortunados pacientes, pobrecillos, fueron atendidos por anestesistas que habían recibido instrucciones de mostrarse gruñones, apresurados
y poco simpáticos. Es interesante resaltar que en realidad eran los mismos anestesistas, pero llevaban dos gorros diferentes. Estos estudios me parecen fantásticos. Aquellos que estuvieron con los anestesistas optimistas necesitaron solo la mitad de medicación analgésica y fueron dados de alta 2,6 días antes en promedio. Entonces, fíjense esto, el cómo te tratan, la atención nutricia es importantísimo y esto aplica a la salud en general, pero aplica al día a día y las relaciones interpersonales también. Esto es increíble, increíble, ¿sí? Pero claro, un profesional de la salud, un médico, un nutricionista, quien sea, no nos preparan en esto. O si nos preparan será puntual, pero como algo no nos dicen, hay que tratar. Mirá que gran parte de que al paciente le vaya bien es tratarlo bien, tratarlo con amor. Mirá que eso es importantísimo, ¿no? De hecho, o sea, hay muchos que lo hacen y hay muchos que no lo hacen, que es al contrario. Es el contrario. A veces uno va a consulta y quiere salir corriendo de ahí. Y a veces dicen cada cosa que es increíble. Digo a veces, ¿no? Nunca hay que generalizar. El optimismo por parte del médico es algo que también marca la diferencia. Impulsado por el comentario, el gran éxito del Dr. Smith reside en su enorme optimismo. En 1987, el Dr. K.B. Thomas quiso llevar a cabo un estudio sobre si la actitud positiva del médico afecta a la respuesta del paciente. Su estudio, realizado en la Universidad de Southampton y publicado en el British Medical Journal, evaluó a 200 de sus propios pacientes que no habían mejorado, pero que no habían presentado signos de alteraciones en la exploración. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a recibir uno de 4 tipos de consulta. Una consulta llevada a cabo de forma positiva, con o sin tratamiento, y una consulta de forma poco positiva, con o sin tratamiento. El 64% de los del grupo de la consulta positiva mejoraron, mientras que solo el 39% de los del grupo de la consulta negativa presentaron mejoría. El estudio descubrió que se podía aumentar la recuperación del paciente con palabras que le sugirieran que se encontraría mejor en pocos días y si oían, en el caso de que le hubieran administrado tratamiento, que el tratamiento decididamente lo haría mejorar. Por otro lado, las palabras negativas como no estoy seguro que el tratamiento que le voy a administrar le haga efecto, conllevaron un mayor tiempo de recuperación. Thomas llegó a la conclusión de que el propio médico es un poderoso medicamento. Él es el placebo y su influencia se percibe en mayor o menor medida en cada consulta. Fíjense lo interesante de esto, ¿eh? Si los médicos, profesionales de la salud o enfermeros, todos, fueran capacitados en dar palabras de aliento, dar palabras positivas, ¿sí? De manera responsable, obviamente, todo funcionaría mucho mejor, todo sería mucho mejor para todos. Es fantástico esto. Mientras que el optimismo y las palabras positivas son claves, la confianza es igual de importante. Los efectos nocebo pueden aparecer también cuando un paciente desconfía del personal sanitario y de los tratamientos que aplican. Yo solía trabajar en un ambulatorio de salud pública en San Diego, donde la mayoría de mis pacientes eran refugiadas somalíes. Al proceder de una cultura en la que la práctica clínica es muy distinta, muchas de ellas desconfiaban profundamente de los médicos estadounidenses y los tratamientos que recetábamos. En esta población de pacientes, fui testigo de muchísimos más efectos secundarios, derivados de los tratamientos habituales y aparentemente inocuos, como el de las vitaminas prenatales, que los comunicados normalmente por mis pacientes estadounidenses. A pesar de que hice lo posible por ganarme la confianza de estas pacientes, sospecho que estos efectos secundarios aparecieron a raíz de que algunas de ellas creían sinceramente que tratábamos de envenenarlas. La creencia del médico también importa. En un estudio publicado en The Lancet, que investigaba el papel de las endorfinas en cómo los placebos aliviaban el dolor, los investigadores descubrieron que, a pesar de haber utilizado un procedimiento con doble ciego, las expectativas del médico seguían influenciando la respuesta de los pacientes a las inyecciones de fentanilo, naloxona o placebo.
Si el médico no creía en un determinado tratamiento, no creía que un determinado tratamiento funcionaría, este podría resultar en efecto menos eficaz. Si tendremos que ver todo este tema, perdón, de la salud y demás desde un punto de vista más amplio, ¿eh? Es impresionante todo esto. Otro estudio, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud Mental, evaluó a 250 pacientes con depresión que fueron asignados aleatoriamente a uno de 4 grupos de tratamiento durante 16 semanas. Psicoterapia interpersonal, terapia del comportamiento cognitivo, el antidepresivo imipramina y placebo. Como subestudio de un proyecto mayor, los investigadores en Georgetown grabaron en video la forma en la que los médicos participantes en este estudio interactuaban con sus pacientes. Y a partir de los intercambios de este video, pidieron a evaluadores expertos que predijeran cuáles iban a mejorar y cuáles no. De forma sorprendente, los evaluadores fueron capaces de predecir los resultados observando la relación médico-paciente, independientemente del tratamiento que se le hubiera administrado al enfermo. No se trataba solo de si el médico y el paciente conectaban a nivel emocional. Resultó que lo que el médico creía sobre el pronóstico del paciente también repercutió de forma positiva. Si un médico creía que el paciente iba a mejorar, era más probable que así sucediese que si el médico no irradiaba este tipo de positividad. Estos hallazgos sobre las creencias de los médicos se han replicado desde entonces en muchos otros estudios, tanto en el campo de la salud mental como en otras áreas de conocimiento. Ustedes fíjense que hasta la creencia del médico incide en la efectividad del tratamiento. Si será importante los pensamientos, las creencias, las palabras, ¿sí? Si será importante, ¿qué nos cuesta a los profesionales de la salud cuando hablamos con un paciente, con una persona que confía en nosotros, ser positivos de forma responsable, pero ser positivos? ¿Qué nos cuesta? Si yo te digo, toma esto, que probablemente te va a ayudar y me ha ayudado a mucha gente y seguramente te va a ayudar de muy buena forma, ¿qué me cuesta decir eso? En lugar de decir, tomalo, mira, no creo que haga nada, la verdad, pero vos tomalo, en una de esas, ¿dónde está la diferencia? Aunque sea agua, aunque sea agua. Yo qué sé. Cada uno, pero... Y esto no solamente los médicos, esto un padre, una madre con su niño, en lo que le dice. Vas a estar cada vez peor. Cuando crezca vas a... No. No es sorprendente, por tanto, que la personalidad del médico también marque la diferencia. Un estudio de la Escuela Médica de Harvard, publicó en el British Medical Journal, demostró que la respuesta al placebo aumentaba del 44 al 62% cuando el médico trataba al paciente con calidez, atención y confianza. Como debería ser, ¿verdad? Entre un tercer grupo de control de pacientes en lista de espera y que no recibieron atención médica de ninguna clase, solo mejoraron el 28%. La combinación de un apoyo adecuado y creencias positivas puede incluso dar como resultado una curación inexplicable. A principios de la década de 1950, el doctor Albert Mason, del Hospital Queen Victoria de Londres, trató a una adolescente que presentaba la mayor parte de su cuerpo cubierta por una gruesa, agrietada y curtida piel. Se creyó que su enfermedad correspondía a un caso grave de tuberculosis verrucosa, y dado que anteriormente se había descrito que la hipnosis podía ser un tratamiento eficaz para las verrugas, el doctor Mason creyó sinceramente que la hipnosis podía curar las verrugas de su paciente, incluso en ese estado avanzado de gravedad. Perdón. Convencido del... Bueno, che. Ya vengo, me emocionó. Como la hipnosis, herramienta con la que trabajo y es espectacularmente buena, pero imagínate que con lo que venimos hablando, las creencias de la persona también influyen sobre los resultados. Es por eso que yo siempre digo, la hipnosis me va a funcionar. Y yo digo, es una excelente herramienta. Lo importante es que estés abierto y confíes. Pero no lo digo
porque quiera decirlo, porque en realidad es así. Convencido del poder de la mente para inducir la autorreparación de las verrugas, el médico se puso manos a la obra. Durante la primera sesión se centró solo en el brazo del chico, conduciendo al paciente a un estado de trance y guiándole a través del proceso de visualización de su brazo de color rosado y sano. Después de un tratamiento repetido, la piel recuperó su apariencia casi normal, con la consiguiente impresión y admiración de los colegas del doctor Mason. Pero él no estaba sorprendido. Tenía fe en que la mente podía curar el cuerpo, por lo menos en el caso de una afección como aquella. Cuando el chico fue visitado posteriormente por su médico especialista, quien había tratado de ayudarle sin éxito con injertos de piel, el hombre se quedó maravillado al ver la piel saludable que presentaba su paciente, en especial porque él había cometido un error con su tratamiento. En lugar de padecer verrugas, el chico había sido mal diagnosticado. Su afección real era una enfermedad genética, potencialmente mortal, llamada ictiosis congénita. Aunque nunca se había demostrado que la mente podía curar la ictiosis congénita, tanto el doctor Mason como el chico creyeron que la hipnosis funcionaría. Y funcionó. Se corrió la voz y otros que sufrían de ictiosis congénita buscaron al doctor Mason, quien también trató de ayudarles. Pero el médico no fue capaz de reproducir el mismo efecto en otras personas. Culpó de su fracaso a la falta de credibilidad. Mientras que él creía que la hipnosis curaría las verrugas, dudaba de su eficacia para esta enfermedad genética más grave, a pesar de que la hipnosis había resultado eficaz en el primer caso. A mí me preguntan muchas veces, ¿la hipnosis funciona? Y yo siempre digo lo mismo. Es una excelente herramienta, pero lo que hace que funcione a nivel, si tomamos funcione como mejoras en lo que quiero mejorar, yo por ejemplo trabajo en el adelgazamiento, en el fondo es la propia persona con sus creencias la que va a generar los efectos positivos o negativos. Por eso, yo por ejemplo, en mi seminario explico de manera incluso hasta cansadora y repetitiva que lo principal son las creencias que cada persona elija tener y que lo principal es la autosugestión y el cuentito que cada uno se cuenta en la cabeza. Eso es lo principal. La hipnosis es una herramienta excelente que bien usada puede ayudar muchísimo. Pero teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando en este libro y lo que venimos hablando puntualmente recién, tenemos que entender en el fondo que las creencias de cada persona son las que hacen que las cosas vayan bien o no. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cada uno puede elegir creer en lo que quiera. Entonces tenemos que tener creencias y pensamientos que estén alineados con lo que yo quiero generar. Eso es fundamental. O sea, si vos vas a asistir a una hipnosis para dejar de fumar, por ejemplo, y vos vas con cabeza de voy a ir, pero la verdad es que no creo, porque yo no creo en la hipnosis, no creo que vaya a dejar de fumar, seguramente voy a estar fumando una vez que pase la sesión, porque a mí nadie me va a hacer dejar de fumar. Y sí, hay mucho más chance de que siga fumando de que no. Por más que vayas con un profesional que hace una hipnosis espectacularmente buena, porque de hecho lo hay. Yo nunca trabajé con hipnosis para dejar de fumar, pero sí conozco personas que han hecho hipnosis para dejar de fumar. He recibido muchísimas experiencias con diferentes profesionales y a mí cada tanto me dicen, no, yo fui con tal y no sabés, no fumé nunca más en mi vida. Otro, Federico, yo fui con tal, el mismo, y la verdad que nada, o sea, sigo fumando. ¿Dónde está? En cada uno. Ah, Federico, obviamente yo entiendo, no me hagas ponerme a pensar o creer, no, no, es que eso es lo fundamental. El ritual de la medicina. Una pastilla de azúcar, aunque potente, no deja de ser una pastilla de azúcar, no es mágica. Mientras algunos tratamientos como la cirugía de la mano de mi marido reparan el cuerpo en un modo que éste no puede inducir solo, otros tratamientos utilizan meramente el potente poder de la mente para optimizar la salud del cuerpo, y es el apoyo de un afectuoso profesional sanitario lo que marca la diferencia. Algunos estudios, como el de K.B. Thomas, fueron tan lejos
como para sugerir que el médico es, de hecho, el placebo, que la función que desempeña en sí y por sí mismo desencadena la respuesta de la autocuración. Lo que hemos aprendido sobre el efecto placebo es que, como explica Ted Kapchuk, el placebo nos libera de los medicamentos reales que asumimos que nos curan. Los antibióticos, la cirugía de rodilla, los antidepresivos, los analgésicos, la cirugía de tórax, obteniendo un destilado de la medicina hacia algo terapéutico que tiene menos que ver con las pastillas o la cirugía. Sin la parafernalia bioquímica de la medicina, nos quedamos con la medicina tal como era mucho antes de que surgieran los tratamientos de alta eficacia, como las cirugías de dedos de Matt. El ritual de medicina, el sentido que le atribuimos al tratamiento médico y la atención de alguien dedicado a tratar de ayudarnos a estar bien. Debido a que el mundo occidental ha dado tanto significado al papel del médico en nuestra cultura contemporánea, el apoyo de un médico afectuoso puede tener incluso más peso que la misma clase de ayuda que pudiera prestar un sacerdote, un terapeuta, un acupuntor u otras presencias cariñosas y sanadoras. Sin embargo, lo mismo puede no ser cierto en otras culturas, en las que el mayor poder sanador yace en el chamán, el médico de medicina china o la curandera. En el fondo siempre está el tema de las creencias. Si vos crees en un chamán y vas a un chamán y el chamán te prepara delante tuyo una pócima mágica con diente de ajo y no sé qué y no sé cuánto, y vos crees en eso porque fuiste educado para creer en eso, ¿sí? Y vos lo tomás y probablemente sanes, porque de hecho está muy documentado esto. Va a venir, lo que yo hablaba hace un ratito, va a venir la ciencia y te va a decir, eso no tiene ningún tipo de sentido, es una estupidez, porque no hay evidencia científica que muestre que el diente de ajo mezclado con cola de caballo en luna llena y con un ojo desviado del chamán sanen. No, no hay, pero la persona sanó. ¿Por qué? Porque creía. Sigo. Una médica a la que entrevisté, le llamaremos doctora M, afirmó: sé que lo más valioso que puedo ofrecerles a mis pacientes es el amor. Me contó una historia sobre una paciente con una neuralgia grave que afectaba al 90% de su cuerpo. La mujer había visitado a docenas de médicos y a un buen número de curanderos, sin éxito en su alivio. Luego fue a ver a la doctora M, que le recetó aceite de pescados y vitaminas del grupo B. La doctora M me admitió que le había prescrito los complementos alimenticios principalmente como placebo, porque no había pruebas clínicas que demostraran que serían eficaces frente a la neuralgia. Asimismo, dedicó tiempo a escuchar a la paciente y a ofrecerle su atención nutricia. Poco después, la mujer se enamoró perdidamente de un hombre joven y al poco tiempo volvió a la consulta de la doctora M para anunciarle que su dolor se había esfumado. Ella atribuyó el mérito a las vitaminas del grupo B y al aceite de pescado, llamándolas la cura milagrosa. Pero la doctora M me dijo: sabía que no habían sido las vitaminas. Creo que fue el amor de ese joven, en combinación con la atención que le brindé, lo que la curó. Probablemente. Probablemente. O seguramente, mira lo que te digo. Si tenés algún tipo de historia parecida, comentame, ¿sí? Que me gustaría leerla. El mecanismo de la atención nutricia. ¿Cómo puede incidir la atención nutricia y la creencia positiva de un profesional sanitario en la mejora de salud del paciente? Todo apunta de nuevo a la respuesta al estrés inductora de la enfermedad y a la respuesta a la relajación que facilita la autorreparación. Cuando un paciente que otorga al médico un significado positivo se siente atendido, confiado, seguro y cuidado, se aborta la respuesta al estrés. Se induce la respuesta a la relajación. El paciente empieza a mejorar inmediatamente. Imagina por un momento que te diagnostican un cáncer. Al minuto de oír la palabra cáncer, las respuestas de alarma del estrés se vuelven locas, obviamente. Las glándulas suprarrenales bombean cortisol. El sistema nervioso simpático se pone en alerta. La mente interpreta la palabra cáncer como una amenaza mortal, aun cuando la amenaza de muerte no suele ser inminente en el momento del diagnóstico. En tal estado de estrés fisiológico,
El cuerpo está mal equipado para luchar contra el cáncer. Está demasiado ocupado preparándose para luchar y huir. Luego entra en escena el oncólogo, que es amable, afectuoso y tranquilizador. Te toma la mano, te abraza cuando rompes a llorar y te asegura que ha atendido a miles de personas con ese mismo tipo de cáncer y que la mayoría se han curado. Con palabras de calma y delicada presencia, el oncólogo explica que, pase lo que pase, nunca estarás solo, que él va a estar a tu lado, haciendo todo lo que esté en sus manos para ayudarte. Traza un plan de tratamiento y te proporciona un número de teléfono al que llamar si te surge alguna otra duda. Te vuelve a dar un abrazo o una palmadita suave en la espalda. Aunque vayas a enfrentarte a una intervención de cirugía mayor y a meses de quimioterapia, ya te sientes mejor. ¿Por qué? Porque la mente se ha tranquilizado, se ha aliviado el miedo, se ha apagado la respuesta al estrés, el cuerpo se relaja. El médico ha convencido a tu cerebro de que todo va a ir bien, o al menos se hará todo lo posible para tratar de asegurar que vaya a ir bien. En este estado de relajación, el cuerpo puede ocuparse de lo que mejor sabe hacer, esforzarse por curarse a sí mismo. Yo sigo diciendo una y otra vez, qué interesante esto, por favor. Por lo tanto, bueno, la ausencia de atención nutricia puede dañarte, porque claro, esto está en los dos extremos, ¿no? Lo bueno de la atención nutricia, el pensamiento positivo, la creencia positiva, y lo malo, e incluso muy malo, de la mala atención, las creencias negativas. La ausencia de atención nutricia puede dañarte. Por lo tanto, si los médicos que infunden calma y tranquilidad y creen que todo va a ir bien pueden inducir tales efectos fisiológicos positivos, ya sabemos lo que pasa cuando los médicos, de forma involuntaria, utilizan sus superpoderes de forma incorrecta. Aunque tengan buenas intenciones, muy a menudo los médicos y otros profesionales sanitarios no solo no tratan a sus pacientes con atención nutricia y delicadeza, sino que pueden estar tan ocupados, sobrecargados de trabajo y agotados que perjudican por completo a sus pacientes. Una amiga me escribió al salir de la consulta de su médico: Lisa, si este médico me roba al salir del edificio, no podré confirmar que fue él, ya que no creo que me haya mirado ni una sola vez. Ni el que recogía mis antecedentes médicos, ni el de la misma sala de exploración me miraron una sola vez. Clavaron los ojos en sus ordenadores y me hicieron preguntas mientras seguían tecleando. Un equipo informático le proporcionó mi nueva receta, que ni siquiera comentó conmigo. Si todo lo que necesito para controlar y renovar las recetas para mis enfermedades actuales o crónicas es un programa de ordenador, ¿para qué estoy malgastando una hora de mi tiempo en una sala de espera? ¿Para ver la espalda de algún tipo? ¡Ay! Y sin olvidar que la enfermera introdujo un código erróneo en el ordenador y el médico vino preparado para hacerme una exploración de mama en lugar de para auscultar mi tórax asmático. Yo me quedé como, ¿de qué me está hablando? Perdone. O bien tiene una información errónea o, de lo contrario, estoy en la sala equivocada. Suspiro, estoy muy enfadada ahora mismo. No voy a volver allí nunca más. Casos de este tipo lamentablemente hay muchos. Pero no, porque ahí decía, el médico involuntariamente hace esto. Sí, lo hace involuntariamente, ningún médico te quiere dañar. Lo que pasa es que el sistema de salud, cómo funciona, los tiempos que le dan al médico por cada paciente, y que la medicina se ha transformado en esta cosa de medicamento, y bueno, es lo que pasa. Por eso hoy en día también sucede que hay muchos profesionales de la salud que se están saliendo del sistema de medicina clásico, están abriendo sus consultas, ¿sí? Y ahí, pudiendo y teniendo tiempo, están haciendo mucho bien. También hay médicos dentro del sistema que, si bien les dan 7 minutos por paciente, hay médicos que igual se quedan 45 minutos por paciente. Que después de arriba, el directorio, sí, los quieren echar, le dicen de todo. Pero bueno, que eso tiene lo bueno de que atiende al paciente de buena forma, pero tiene lo malo de que después tenés una persona que capaz que está enferma en sala de espera durante 4 horas esperando que la atiendan porque le dieron 1 hora y le iban a atender 4 horas después. Pero bueno, es complejo, la situación es compleja, la verdad. Con frecuencia he oído este tipo de opiniones en mi comunidad de internet, con muchos profesionales sanitarios sintiéndose agobiados, agotados y menospreciados
Los pacientes a veces acaban más estresados después de la visita al médico de lo que estaban antes. Si tienes que estar sentado durante 2 horas en una sala de espera abarrotada de gente para tener tan solo 7 minutos y medio para ver un médico agotado que te interrumpe al hablar, olvida tu nombre, nunca te coge la mano y acaba asustándote con pronósticos desconcertantes, puedes estar seguro de que van a activarse tus respuestas al estrés. Nadie lo hace de forma intencionada. Los profesionales sanitarios a menudo se han sacrificado tanto por sus pacientes que dejan de ser conscientes de por qué están haciendo lo que estaban llamados a hacer. Piensan que los sacrificios que hacen ya demuestran la atención que prestan a sus pacientes, pero los sacrificios no son suficientes. Ya es hora de devolver la atención a la asistencia sanitaria. Los médicos y otros profesionales sanitarios necesitamos recordar por qué hacemos lo que hacemos para poder maximizar el efecto curativo que ejercemos sobre nuestros pacientes, especialmente cuando las cosas no van bien. ¿Cómo dar malas noticias? En 1974, el doctor Clifton Meador le dijo a su paciente Sam Londe que tenía cáncer de esófago, que su enfermedad se consideraba mortal. Después de que el médico le comunicara la noticia sobre su sentencia de muerte, Sam murió rápidamente, solo unas semanas después de haber sido diagnosticado. Pero la autopsia llevada a cabo después de su muerte sorprendió a los médicos. Se halló un pequeño tumor que no era suficiente para matarlo. El doctor Meador explicó en el Discovery Health Channel, él murió con cáncer, pero no del cáncer. ¿Por qué murió? Es posible que las malas noticias desencadenaran tanto miedo que la respuesta al estrés causó estragos en su cuerpo. Murió porque se le dijo que moriría, y él creyó que moriría. Sus pensamientos negativos se tradujeron en cambios fisiológicos reales. Décadas después, la muerte de Sam Londe aún obsesiona al doctor Meador, que dice, pensaba que tenía cáncer, él pensaba que tenía cáncer, todos los de su entorno pensaban que tenía cáncer. ¿Le quité la esperanza en cierto modo? Sospecho que este tipo de cosas no son poco frecuentes. Por supuesto que los médicos nunca tienen la intención de perjudicar a sus pacientes. A la mayoría nos motivan las más puras intenciones y no queremos otra cosa que ayudar a que nuestros pacientes sanen. Pero he oído a buenos médicos dar las malas noticias una y otra vez. A menudo va así. Puerta número 1. Lo siento. Su tumor maligno es inoperable y no está limitado al órgano que creíamos. De hecho, se ha extendido al estómago, al colon, a los ganglios linfáticos y a toda la mucosa del abdomen. Todavía no se han hecho las pruebas, pero es posible que también se encuentre en los pulmones, huesos y cerebro. Si lo desea, podemos administrarle quimioterapia, pero va a ser solo a modo paliativo, no curativo. Siento mucho tener que darle esta noticia y, por supuesto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se sienta cómoda. Pero sería el momento de poner en orden sus asuntos. Si no ha actualizado su testamento, quizá desea hacerlo, ya que solo una de cada 20 personas con su tipo de cáncer sobrevive a los 5 años y la mayoría mueren entre los 3 y los 6 meses. No sabe cómo me siento tener que decirle esto y, desde luego, podemos hablarlo con más detenimiento cuando se pasen los efectos de la anestesia y esté un poco más despierta. Fíjense esto, ¿no? Cuando las malas noticias se dan de este modo, solo pueden desencadenar respuestas al estrés que dificultan la autorreparación del cuerpo del paciente y de forma excepcional puede incluso conducir a la muerte, aun cuando no haya razón aparente para ello. Es posible que la muerte realmente te aterrorice. Propongo una nueva forma de dar malas noticias. Tomemos a la misma paciente que describimos tras la puerta número 1, la que presentaba el cáncer con metástasis y una posibilidad entre 20 de sobrevivir. Vamos a darle tiempo para que se despierte la anestesia. Acomodémosla en la sala de reanimación. Vamos a hablar con la familia para contarles que tendremos una reunión familiar cuando se haya despertado por completo y entonces vamos a tener la siguiente conversación en lugar de la anterior. Tengo buenas y malas noticias, por lo que empezaré con las malas. Me temo que su tumor maligno no está confinado en un solo órgano, tal como esperábamos. Pausa para darle tiempo a que lo procese. Parece que el cáncer se ha extendido también al estómago, el colon, los ganglios linfáticos y la mucosa del abdomen. Tenemos que hacer algunas pruebas para ver si podría haber llegado a algún órgano más y podremos darle esta información muy pronto, por lo que vamos a planificar qué es lo siguiente que vamos a hacer.
pero quiero que sepa que no va a pasar por esto sola. Sé que ahora mismo oír esto es demasiado, pero déjeme compartir con usted las buenas noticias. La buena noticia es que un porcentaje de personas con exactamente este mismo diagnóstico sobreviven, y existen algunos indicadores de qué tipo de personas podrían ser esas. El cuerpo está diseñado para curarse a sí mismo cuando enferma, y tenemos pruebas fehacientes de que quienes cuidan su cuerpo, su mente y su espíritu mientras mantienen la esperanza y la creencia en su capacidad para mejorar, tienen más posibilidades de curarse, probabilidades de curarse. Es importante para su organismo que todos seamos optimistas y que su cuerpo y su mente se mantengan lo más relajados posibles, porque solo en este estado de relajación su cuerpo podrá luchar contra el cáncer. Quiero que sepa que creo que es posible que se cure y que voy a estar aquí con usted para apoyarla en cada etapa del proceso. Mañana hablaremos de las opciones de tratamiento y qué podemos hacer a partir de ahora, pero, en primer lugar, será mejor que descanse y tenga un poco de tiempo para procesar esta información con su familia. Antes de que me vaya a practicar la siguiente operación quirúrgica, ¿quiere formularme alguna pregunta ahora? Hablaré con usted a primera hora de la mañana. Y si mientras tanto le surge alguna duda urgente, no dude en llamarme. Aquí está mi número en caso de que me necesite. Sé que no son las noticias que quería escuchar hoy, pero por favor no pierda la esperanza. Yo creo en los milagros y usted podría ser este milagro. Imagina lo diferente que te sentirías después de esta conversación. El primer médico probablemente te hubiera dejado con un sentimiento de estrés, incertidumbre y malestar. El médico tras la puerta número 2, sin embargo, es posible que te haya hecho sentir apoyado, esperanzado y bien informado. Tanto es así que tu cuerpo y tu mente se encuentran relajados. Como profesionales sanitarios, creo que es nuestra responsabilidad considerar cómo podíamos facilitar el proceso de ayuda a nuestros pacientes para que mantengan las creencias positivas y se liberen de las negativas. Y, así, poder minimizar las respuestas al estrés y provocar las respuestas a la relajación que ayudan al cuerpo a curarse a sí mismo y prevenir futuras lesiones. Quizás este acto de amor y servicio tenga efectos más profundos que cualquier medicamento o cirugía. Es posible que nos lleve algunos minutos más de nuestro tiempo diario dar las malas noticias de una forma que facilite la curación, pero los resultados podrían ser extraordinarios. Yo es que a veces me quedo como sin palabras con respecto a esto, porque realmente es así. Y yo voy a insistir en una cosa. Sí, las palabras positivas nos pueden sanar, las palabras negativas nos pueden enfermar. Y obviamente que no hay estudios sobre esto. Pero ¿sabés la cantidad de gente que debe haber estado peor, que debe haber enfermado por cómo se le presentaron las cosas? A mí me han contado en este tiempo, trabajando en el adelgazamiento, por lo tanto en la salud y teniendo en cuenta la mente, me han contado personalmente, personas que han pasado por estas cosas, sus casos, ¿sí? De que Federico me dijeron que era incurable lo mío y me curé. Muchas veces me han contado esto. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que lo que le pueda decir el profesional de la salud, la persona por diferentes circunstancias tenía una idea de que iba a estar bien y estuvo bien. Por eso se escriben estos libros al día de hoy, obviamente, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. Cuando los médicos dejamos espacio a la atención nutricia, creamos un ambiente ideal para que los pacientes se curen a sí mismos. Pero con demasiada frecuencia cometemos el error de tratar de servir a los que nos necesitan desde el agotamiento. Como médicos, hemos aprendido a sacrificar nuestras propias necesidades para servir a los demás. Terminamos intensamente privados de horas de sueño, comemos mal, no atendemos a nuestras relaciones, abandonamos nuestro autocuidado, cerramos nuestros corazones para protegernos y solemos acabar poco saludables, física, emocional y espiritualmente. El minuto que un médico u otro profesional sanitario otorga hasta el punto del agotamiento no se valora hasta que no se tiene, y la verdadera curación puede que ya no tenga lugar. Porque estamos tan agotados que nos sentimos victimizados y terminamos convirtiéndonos en villanos, arremetiendo contra los pacientes, porque tenemos que seguir, aunque ya no nos queda energía. Y esto es verdad, ¿eh? Les voy a decir algo. Para mí, las principales víctimas, entre comillas, del sistema de salud son los médicos propios, porque los médicos no solamente muchas veces no pueden ayudar como quisieran a las personas,
sino que está lleno de médicos que terminan totalmente enfermos y con problemas de salud por cómo es su trabajo. O sea, es increíble, porque a mí me parece increíble, que el sistema de salud lo que menos promueve es la salud. Lo que menos promueve es la salud. El sistema de salud oficial, digamos, lo que menos promueve es la salud. Es simplemente nadar en la enfermedad y de la mejor manera que puedas. Pero lo que menos promueve es la salud, en general lo digo, ¿no? Obviamente que hay, eso después va en cada disciplina y demás. Si pudiera agitar una varita mágica y cambiar algo del sistema sanitario, cambiaría la descabellada idea de que para ser buenos profesionales sanitarios debemos entregarnos a expensas de nuestra propia salud. Es imposible estar completamente presentes para nuestros pacientes, abrir nuestros corazones tanto como deben estar y servir al máximo a los demás cuando ya no tenemos nada para dar. Si los médicos pudieran ser modelos del autocuidado para que los pacientes pudieran tomarlos de ejemplo y aprender de ellos, todo el sistema sanitario experimentaría un giro radical. Si los sanadores pudieran sanarse a sí mismos primero, seríamos capaces de servir y amar desde la plenitud, y así podríamos sanar al mundo de forma eficaz. Porque sí, realmente a veces un médico tiene que ir, no sé, arranca a las 7 de la mañana y tiene 10 pacientes. Después se tiene que ir de ahí, tiene 15 pacientes. Y después tiene 15 pacientes más allá. Y tiene 7 minutos por paciente. Y tiene que... Y claro, ¿cómo le vamos a pedir que haga un trabajo desde el amor, desde la tranquilidad, siendo positivo? Que además esa manera de trabajar, que está 12 horas trabajando en la calle, capaz que le trae también problemas en su familia, que no puede ver a los hijos, o sea, que no puede estar bien consigo mismo, ¿qué le vamos a pedir? Están totalmente explotados muchas veces. Entonces, por eso yo siempre digo, esto no es un tema de echarle culpa a alguien, y si a alguien hay que echarle la culpa, es al sistema de salud y cómo funciona. A eso sí, pero no a las personas que forman parte de ese sistema de salud. O a no ser quienes toman las decisiones allá arriba, que es un negocio. ¿Por qué? Porque vos podrías decir, no, pero un médico debería como máximo atender a 10 pacientes por día, como máximo. Claro, el sistema de salud no sería tan rentable. Entonces ahí hay un problema. La autocuración es un trabajo duro y nadie debería tener que hacerlo solo. Como médicos, podemos administrar tratamientos que salven vidas, pero si no nos curamos a nosotros mismos para estar lo suficientemente llenos como para espolvorear en nuestros tratamientos con una ración de ayuda colmada de amor, estamos limitando la capacidad de recuperación total y sostenible de nuestros pacientes. Norman Cousins, autor de Anatomía de una enfermedad, conoce todo esto muy bien. Cousins fue diagnosticado del trastorno degenerativo del metabolismo del colágeno, la espondilitis anquilosante, y creyó que él sería capaz de detener la enfermedad si le daban de alta del hospital y recibía un tratamiento diario a base de grandes dosis de vitamina C y risa, en lugar de antiinflamatorios, analgésicos y tranquilizantes. Afortunadamente, su médico, con quien Cousins gozaba de una relación de equidad colaborativa, apoyó su decisión. Imagínense que alguien diga, no me des analgésico, eso, yo quiero un tratamiento, yo quiero reírme, porque quiero sanar riéndome. Cualquier médico basado en la ciencia dura va a decir, este está loco, es un idiota, o sea, es un irresponsable, si no le damos la medicina, porque claro, es la risa, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. 15 formas en las que los sanadores pueden ampliar su arte. Acá. 15 formas en las que los sanadores pueden ampliar su arte. 1, escucha. A ver, insisto con esto. Hay veces que los médicos no tienen ni siquiera tiempo para poder escuchar. Esa es la realidad. 2, abre tu corazón. Menos. A ver, que está bien esto. Menos. 3, mantén el contacto visual. Sí, obviamente. A veces ni te miran. Que también, insisto, es que no tienen tiempo de mirarte a veces. No tienen tiempo. 4, quita la mano del pomo de la puerta y siéntate. 5, estate presente. Si no estés ahí, claro. Sí. A ver, es todo obvio esto, pero es lo que falta. Ofrece tu contacto sanador. Invita a tu paciente a ser parte de tu equipo. Evita los juicios.
¿sí? Evitar los juicios es fantástico, porque a veces a mí me han hecho cada cuento de, no, lo que pasa es que el médico me dijo, y a veces me dice, ¿y cómo puedes decir eso, no? Como me acuerdo que una mujer me contaba hace un tiempo que estaba con sobrepeso y que fue y le dijo al médico que haciendo dieta no bajaba. Y escuchen lo que le dijo el médico, ¿sí? Escuchen lo que dijo el médico. El médico le dijo, mirá, dice, no puede ser que con dieta no adelgaces. Escuchen, en los campos de concentración nazi no había sobrepeso. Esa le tiró al médico al pasar ahí. O sea, ¿cómo le vas a decir eso? Insisto, también entiendo. O sea, trato de no juzgar. Acá dice, no, evita los juicios. 9, enseña, pero no impongas. 10, elige con cuidado tus palabras y mantente optimista. 11, confía en la intuición de tu paciente. 12, respeta a los demás médicos que están tratando a tu paciente. Bueno, a veces hay una lucha de egos grandísima, ¿no? 13, tranquiliza a tus pacientes diciéndoles que no están solos. 14, fomenta la descarga del estrés y deja que tu presencia lo alivie. 15, ofrece esperanza, ya que no importa lo desalentador que sea el pronóstico, siempre es posible que ocurra una remisión espontánea, y sí, eso es tal cual. En Anatomía de una enfermedad, Cousin escribió, diría que la principal aportación de mi médico para dominar y posiblemente vencer mi enfermedad fue que me alentó a creer que yo era una parte respetada de un compromiso conjunto. Perfecto. El efecto placebo en la medicina alternativa y complementaria. La atención protectora explica por qué muchos pacientes experimentan resultados notables al ser tratados con terapias de medicina alternativa y complementaria. Por ejemplo, acupuntura, medicina china, homeopatía, reiki, fitoterapia, medicina energética, terapia cráneo-sacral, medicina quiropráctica y otras modalidades por el estilo. Sin embargo, los tratamientos de SMAC a menudo han demostrado ser ineficaces, según los principios de la medicina factual. En otras palabras, se ha considerado que no son más eficaces que el placebo. Creo el motivo por el que muchos de estos tratamientos no fueron adecuados para los ensayos controlados con placebo es porque la acupuntura ficticia aplicada con atención nutricia es tan eficaz como la acupuntura real aplicada con atención nutricia. Ambas funcionan de manera equivalente, porque tal como indicó antes Kapchuk, no se trata de las agujas. Ambas desencadenan la relajación y reducen el estrés en el cuerpo. Y esto es algo bueno, no algo de lo que los terapeutas que aplican MAC deben defenderse. O sea, esto siempre digo lo mismo, no, porque la homeopatía no tiene ningún sentido. Pero a ver, no tendrá ya lo dije hace un ratito, pero lo vuelvo a decir, no tendrá ningún sentido desde la evidencia científica financiada por la industria farmacéutica. Sí, capaz que no lo tiene. Ahora, ¿y si hay gente que se sana con eso? ¿Mm? Y si mucho de lo que ofrecemos en la medicina occidental funciona del mismo modo, bueno, eso tal cual, ¿eh? En muchos casos, en concreto cuando se trata del tratamiento de una enfermedad crónica, la atención y la tranquilidad que ofrecemos es quizá de tanto valor para la fisiología del cuerpo como las pastillas y las inyecciones. Entendedme, no estoy intentando dilucidar si los métodos de curación de la MAC son o no eficaces. Si tu enfermedad se evapora misteriosamente después de haber tomado un tratamiento homeopático, o si eres un terapeuta de medicina energética que has presenciado remisiones espontáneas en tus pacientes, no dudo de la eficacia de esos tratamientos. De hecho, creo totalmente que las cosas inexplicables suceden en manos de profesionales capacitados que practican formas de medicina que los datos científicos tienen aún que verificar. En lugar de rechazar estos tratamientos, quisiera hacer el razonamiento de que tal vez las modalidades curativas de la medicina alternativa funcionan, no tanto por la modalidad que se practique, como por la combinación de creencias positivas en el método curativo, la atención nutricia ofrecida por el médico o terapeuta y las respuestas de relajación que estos tratamientos inducen. Es posible que estas modalidades sean en realidad muy eficaces, pero no a través de los medios que podríamos esperar. Lo que estoy sugiriendo es que puede que todas las intervenciones dirigidas a favorecer la salud y la curación, tanto si se trata de los medicamentos convencionales como de los tratamientos de medicina alternativa,
funcionen principalmente a través del poder de la mente. Ya hemos demostrado que muchos tratamientos médicos no son superiores al placebo en cuanto a eficacia, mientras que otros se ha demostrado que funcionan mejor que este. Esto apunta a que algunos tratamientos convencionales realmente ofrecen un beneficio más allá de lo que la creencia positiva y la atención protectora puede facilitar. La mayoría de tratamientos de medicina alternativa, no obstante, parecen ofrecer la mayor parte de su beneficio, cuando no todo, gracias a la creencia positiva, la atención protectora y las respuestas fisiológicas positivas que desencadenan. ¿Se trata del tratamiento o de la respuesta de relajación? Las pruebas sugieren que la acupuntura real puede que no sea más eficaz que la acupuntura ficticia. Algunos ensayos con acupuntura demuestran la eficacia de esta por encima de la acupuntura ficticia, pero no la mayoría. Cuando los pacientes son asignados aleatoriamente a recibir o bien acupuntura real, inserción de agujas a lo largo de los meridianos energéticos, tal como se enseña en la escuela de acupuntura, o bien acupuntura ficticia, inserción de agujas de cualquier manera o empujando la piel con agujas falsas sin dejar que se adhieran completamente, muchas de las personas que han sido sometidas a la acupuntura verdadera mejoran, pero también lo hacen las que han recibido acupuntura falsa. Aunque mucha gente cree que se trata de pinchar la aguja en el punto adecuado, y si tiene que ver más con el acupuntor que con la técnica de la acupuntura, probablemente. Lo mismo es cierto para el Reiki, una terapia japonesa de curación energética que se caracteriza por la imposición de manos o la agitación de las mismas sobre el cuerpo para movilizar la energía vital a través de puntos estancados del cuerpo. Ensayos como el que se llevó a cabo en la Universidad Estatal de Sonoma y se publicó en el Oncology Nursing Forum examinaban pacientes a los que se estaba administrando quimioterapia y descubrieron que los que además recibían Reiki eran más propensos a experimentar resultados de salud positivos que aquellos a los que solo se les daba el tratamiento habitual. Pero aquellos a los que se les aplicó Reiki ficticio también resultaron más propensos a experimentar un beneficio. No, sí, habrá pruebas, ¿eh? De nuevo, esto no me sorprende. Como alguien que ha practicado Reiki, doy fe de que resulta en verdad relajante, en especial cuando te lo aplica alguien que realmente se preocupa por ti. Pero esto valdría también para el Reiki ficticio. Con razón la gente lo disfruta. Los ensayos también sugieren que la homeopatía, una terapia de medicina alternativa basada en la hipótesis de que una sustancia que provoca los síntomas de una enfermedad en las personas sanas va a curar esa enfermedad en las personas enfermas cuando se administra a dosis muy bajas, puede no ser más eficaz que el placebo, aunque los datos son contradictorios. Un metaanálisis de 107 ensayos clínicos en homeopatía, llevados a cabo en la Universidad de Limburg, en Holanda, y publicados en el British Medical Journal, sugiere que existe una tendencia hacia la eficacia clínica, lo que implica que la homeopatía puede ser más eficaz que el placebo y merece estudiarse de forma más profunda. Sin embargo, un metaanálisis más amplio de los datos, diseñado con mayor minuciosidad y publicado en The Lancet, evaluó 110 ensayos clínicos homeopáticos y 110 ensayos clínicos de medicina convencional para centrarse en averiguar los sesgos o desviaciones del estudio. Este estudio, llevado a cabo en la Universidad de Berna, en Suiza, demostró que la homeopatía presentaba o poca o ninguna eficacia superior al placebo. Quisiera argumentar que es posible que no sean los remedios homeopáticos los que funcionan en la curación, es el homeópata. Los críticos pusieron en entredicho los resultados de estudios como el metaanálisis de homeopatía, lo que llevó a que en The Lancet se hablara de el fin de la homeopatía y el poder de la verdad. Esto es tan controversial. ¿Por qué? Porque si ese estudio está financiado por la industria farmacéutica, el poder de la verdad, ¿y cuál es la verdad? La verdad es que no funciona porque mis estudios lo dicen, y tus estudios. De verdad, yo entiendo, pero ¿de verdad vamos a seguir pensando al día de hoy, con tanta evidencia de remisiones espontáneas y tantas cosas que son inexplicables de la ciencia? ¿De verdad vamos a creer que el hecho de que sea inexplicable por la ciencia significa que no es verdad? Esto es una gran pregunta que no tenemos que hacer, ¿eh? El hecho de que no sea, que sea inexplicable desde la ciencia,
o sea, que la ciencia no lo pueda explicar, ¿significa que no es verdad? Yo creo que no necesariamente es así, ¿eh? Tenemos que abrir un poco más, tenemos que abrir un poco más la cabeza. Sin embargo, quiero señalar que aquellos que criticaron el estudio lo citaron con un ejemplo de la medicina convencional, tergiversando los datos para descalificar la medicina alternativa. Bueno, eso es otra cosa. Si vos vas a hacer un estudio para descalificar, en este caso, a la homeopatía, en el estudio te podrás encontrar con lo que te encuentres, que lo vas a arreglar de determinada manera para terminar descalificando la homeopatía. Eso es así, porque es un tema, está el sesgo de confirmación, lo que se llama, creo que se llama así, el sesgo de confirmación. Si yo voy a hacer algo, imagínate, yo quiero hacer un video hablando mal de tal cosa, y cuando me pongo a hacer ese video me encuentro con cosas que capaz que yo no podría hablar tan mal, pero yo tengo un beneficio por hablar mal de eso, voy a terminar armándolo para hablar mal. Y eso es así. Ahora, tengo razón porque presenté 3 estudios. Si vamos a utilizar la medicina basada en pruebas fehacientes para evaluar los tratamientos que no se presentan fácilmente a un análisis como este, debemos mantener una actitud abierta en nuestra interpretación de los resultados que afianzan métodos curativos que no comprendemos por completo. Aplicarle una tendencia negativa a esta clase de datos solo porque no podemos hacer aparecer una explicación bioquímica para ellos no es científico. Ten en cuenta que muchos de estos estudios distan de ser perfectos. El problema con cómo algunos de ellos se llevan a cabo es que resulta difícil enmascarar al paciente y al médico. A pesar de que algunos estudios sobre la acupuntura ficticia utilizan agujas ficticias que son capaces de engañar hasta el propio acupuntor, otros enmascaran solo al paciente. Esto falsea las cosas. Los estudios demuestran que cuando los investigadores saben qué tratamiento están dando a sus pacientes, se lo comunican sin querer mediante lenguaje no verbal. Por eso muchos ensayos clínicos se llevan a cabo con doble enmascaramiento, también llamado doble ciego, para que ni el investigador ni el paciente sepan si están siendo tratados con un placebo. Esta distinción hace que la investigación clínica en muchos tratamientos de medicina alternativa esté cargada de sesgos. El verdadero objetivo del tratamiento. No nos desviemos del tema por unos datos mediocres. Aunque los científicos no sean capaces de explicar fisiológicamente el alcance de muchos tratamientos de MAC, ¿es ello realmente necesario? Cuando ya disponemos de una explicación bioquímica para estos tratamientos, sabemos que tumbarnos en una camilla para que nos explore un médico afectuoso en un ambiente relajado, centrado en la intención de curar, puede abortar las respuestas al estrés con las que muchos de nosotros andamos por ahí cada día, en especial cuando estamos enfermos. También sabemos que está demostrado que provocar las respuestas a la relajación induce cambios hormonales positivos y devuelve el cuerpo a su estado natural de homeostasis, lo que a su vez induce la autorreparación del organismo. ¿Necesitamos saber más? En la medicina convencional denominamos a algo que no supera los resultados del placebo curanderismo. Pero, ¿no hemos perdido de vista el verdadero objetivo? Sugiero reconsiderar nuestras normas de evaluación en cuanto a la eficacia de los tratamientos médicos. Si el paciente está mejorando, ¿importa realmente si el tratamiento es o no mejor que el placebo? ¿No es la resolución de los síntomas y la curación de la enfermedad el último objetivo del tratamiento? ¿Importa en realidad de qué forma hemos alcanzado esta meta? Yo esto lo digo siempre. De hecho, yo lo ponía la otra vez. Es que hay mucho ego, hay mucho ego. Hay mucho ego muchas veces en muchos profesionales, mucho ego. No, se curó por lo mío, por lo mío. Si la persona, a ver, si alguien viene a mí y me dice, Federico, yo adelgacé porque tomé agua con limón en ayunas. Y eso fue lo que a mí me hizo adelgazar y lo empecé a hacer hace 10 años y gracias a que yo he tomado agua con limón en ayunas, el agua con limón en ayunas, agua tibia con limón en ayunas, genera como un estado en mí que yo me siento bien durante todo el día y que yo la verdad es que no sé, me siento con más ganas de hacer cosas, como mejor y por eso adelgacé. Y al día de hoy yo sigo tomando el agua con limón en ayunas. Si a mí alguien me dice eso, yo le voy a decir, te felicito, me parece muy bien, me alegro mucho. No le voy a decir,
Ah, eso es una mierda, no tiene ningún sentido. Porque, a ver, no tiene ningún sentido desde la fisiología y desde la ciencia dura. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué sentido tiene? Que si la persona creía, como me dijo una vez una señora, que su abuela le había enseñado cómo era bien, cuánto limón y cuánta agua poner, y cree en eso, y la persona adelgaza, mantiene un buen peso y se siente bien, ya está. Ese era el objetivo. Si lo hizo tomando agua con limón en ayunas, o rezándose 3 Padres Nuestros en ayunas, o comiendo un chocolate amargo de postre, yo qué sé, está bien, está sana, dejémosla. ¿Eh? En lugar del ego decir, no, no, eso no es así porque sanaste, pero eso es todo mierda. Cállate. ¿Mm? Pero bueno, el ego y el ego de una parte de la medicina y de algún que otro médico, bueno, el otro día que yo le leí, está en mi canal de YouTube, una mujer que me contaba que había curado un fibroma con el poder de su mente, y ella lo contaba así. Y ella lo que había hecho era una sesión de barras de Access y eso le había ayudado. Y hay mucha gente que dice que las barras de Access no sirven para nada, que esto, lo otro. Y sí, es que hasta un poco me enoja, ¿eh? Me enoja. Reconozco que este es un concepto radical, pero no soy la única que hace estas consideraciones. En un editorial del British Medical Journal, el catedrático de Yale, David Spiegel, criticó a los escépticos por insinuar que, si la mayoría de las terapias de medicina alternativa se derivan del efecto placebo, deberían ser asignadas al campo del curanderismo. Y planteó esta pregunta: ¿es posible que los médicos de medicina alternativa hayan tenido históricamente tendencia a comprender algo importante sobre la experiencia de la enfermedad y del ritual de las interacciones entre médico-paciente que el resto de la medicina haría bien en escuchar? Mira, yo le voy a decir algo. O sea, se puso re oscuro porque se renubló acá. Por eso no me veo muy bien. Yo, la verdad, con lo que pasé con mi madre, que en paz descanse, beso Silvita al cielo. Mi madre, con sus problemas psiquiátricos, tuvo un desarrollo de más de 20 años, 25 años más o menos. Y estuvo cada vez peor. Y cada vez más medicina convencional tomaba y estuvo cada vez peor y terminó suicidándose. Y la última psiquiatra me dijo, no hay nada que hacer, vayan y acompáñenla como puedan. Y tomó toda la medicación que te pueda imaginar. Pero no, capaz que si toman algo que, o sea, si hay campos como la psiquiatría, que la respeto mucho, pero la respeto mucho, porque hacen lo mejor que pueden los médicos, esa es la realidad también. Para mí, todo el tema de la psiquiatría y la salud mental va mucho más allá que una pastillita, pero por eso respeto mucho. Pero, ahora, y si mi madre hubiese sido un curandero, no, puede ser el curandero como si hubiese sido un curandero y estaba mejor. Tenemos que abrir la cabeza. El efecto placebo en psicoterapia. No son únicamente los tratamientos de medicina alternativa, cuyos efectos positivos se derivan de las creencias positivas, la atención nutricia y las respuestas de relajación que inducen que del propio tratamiento. Los estudios demuestran que la psicoterapia puede beneficiar a los pacientes del mismo modo. En efecto, los datos corroboran el hecho de que aquellos que reciben psicoterapia les va mejor que a los que no se someten a ella. Pero, ¿es en realidad la psicoterapia o podría ser que la psicoterapia indujera respuestas de relajación debidas a la combinación de creencias positivas del paciente y el apoyo afectuoso de un terapeuta protector? ¿No es más probable curar la mente y el cuerpo cuando están relajados? En un experimento de referencia llevado a cabo en la Universidad de Vanderbilt y publicado en los archivos de Psiquiatría General, unos psicoterapeutas con mucha experiencia trataron a 15 estudiantes universitarios que padecían ansiedad y depresión, mientras que los profesores de la universidad, que no eran psicoterapeutas, trataron un grupo semejante de pacientes. Los pacientes tratados por los profesores, sin ningún nivel de especialización, presentaron tanta mejoría como aquellos tratados por los terapeutas profesionales. El doctor Arthur Kleinman, especialista en medicina antropológica, cree que el hecho de atribuir el éxito de la psicoterapia al efecto placebo no tiene por qué menoscabar sus beneficios. Es lo que yo digo, ¿por qué vamos a menoscabar los beneficios si los beneficios están? Él lo ve más bien como un complemento. La psicoterapia
puede ser muy bien una forma de maximizar las respuestas al placebo. Pero si esto es así, debe aplaudirse en lugar de condenarse por explotar un proceso terapéutico útil que está infrautilizado en la asistencia sanitaria. Imagínense lo bueno que sería que confiemos, que tengamos creencias positivas, que seamos positivos. Imagínense. Pero voy a subir esto, a ver si me entra más luz. El efecto, ahí creo que entra más luz. El efecto curativo, ahí me entra más. El efecto placebo en la curación por la fe. A pesar de que se dispone de menos datos en el campo de la curación por la fe, podríamos argumentar que con los curanderos está en juego la misma dinámica. Piensa en ello. La gente viene de todas partes para estar en presencia de alguien que cree que la va a curar. A esto se añaden otras personas con necesidad de curación que han hecho una peregrinación y comparten la misma creencia positiva. Agrega los rituales y prácticas que refuerzan la creencia, el abrazo con amor, la imposición de manos, la meditación, las plantas, el agua sagrada, y tendrás la receta para inducir las respuestas a la relajación y a la autocuración que los científicos apodarían el mega efecto placebo. Echemos una mirada a las aguas curativas de Lourdes como ejemplo del mega efecto placebo. Lourdes ofrece la perfecta oportunidad para la autocuración. La gente comienza una peregrinación y suele estar agotada cuando llega, lo que significa que se encuentra mentalmente en un estado de mayor receptividad. El santuario de Lourdes reúne múltiples símbolos sagrados de curación y muchas oportunidades para los rituales de sanación, así como la compañía de los demás peregrinos que han hecho el viaje. De forma colectiva, aquellos que van suelen impregnarse de una emoción contagiosa y esperanza colectiva. Solo la propia creencia de que las aguas curativas harán que desaparezca la enfermedad pueden ser suficientes para activar las respuestas de relajación necesarias para que el cuerpo se cure a sí mismo. La Iglesia Católica es consciente de todo esto y ha trabajado duro para descartar la existencia de curaciones que podrían considerarse histeria. Su intención es estar segura de que las curaciones son verdaderos milagros de naturaleza divina, más que el resultado de la autocuración derivada del poder de la mente. Para garantizar esto, la Iglesia utiliza médicos que verifiquen si una curación espontánea cuenta como un verdadero signo de Dios. Desde 1858, solo 68 cumplieron sus estrictos criterios. Miren, la Iglesia pasa mucho con esto, lamentablemente, porque yo me acuerdo acá en Uruguay, una iglesia que vendía como un agua curativa, un agua bendita, ¿sí? ¿No? Vendía, ¿sí? La gente pagaba y se llevaba eso, que prometía propiedades curativas y demás. Se hizo una investigación después y se vio que el agua era agua a la canilla con nada, ¿sí? No tenía nada. Ahora, lo primero que podría decir es que hijos de no sé qué, que mirá lo que hacen dinero mintiendo a la gente. ¿Es real eso? Es real. Ahora, probablemente había gente que sanó. Entonces, ¿hay que seguirlo haciendo? No, capaz que hay otras maneras de hacerlo. Porque tampoco, y más cuando hay dinero de por medio. Capaz que hay otras maneras de hacerlo. De hecho, este libro tiene que ver con eso, con que entendamos estos mecanismos. Con que yo ahora voy a tomar esta agua y voy a decir, mira, por suerte esta agua es agua que me acelera el metabolismo y hace que esté todo bien. Federico, qué estupidez. Sí, es una estupidez. Pero si esta estupidez, repitiéndomela, mi mente se la cree porque mi mente no tiene la capacidad de análisis. Si mi mente se cree el cuentito que yo le quiero hacer, ¿por qué no utilizarlo? Como yo digo, esto es una estupidez. Bueno, pero ser un estúpido con buena salud, ¿qué me importa? En 1962, Vittorio Micheli fue ingresado en un hospital de Verona con un gran tumor maligno en su cadera izquierda. En 10 meses, su cadera se había desintegrado casi por completo, dejando el hueso flotando en una masa de tejido blando, por lo que necesitaba una escayola para mantener unida su pierna al cuerpo. Como último recurso, emprendió un viaje a Lourdes, donde se bañó varias veces. Cada vez notó una sensación de calor moviéndose por su cuerpo. Durante el mes siguiente, se sintió con energía renovada y sus médicos repitieron las radiografías. Encontraron una masa tumoral mucho más pequeña. Estaban tan intrigados que intentaron justificar cada etapa de su recuperación. Poco después el tumor de Micheli había desaparecido y el hueso había comenzado a regenerarse. En 2 meses,
ya volvía a andar de nuevo. ¿Y qué nos vamos a poner a discutir? Ay, no, en realidad no tiene sentido. Sanó. El milagro de Ana Santanielo, el penúltimo registrado en Lourdes, ocurrió después de que empezara a padecer una cardiopatía grave derivada de un brote de artritis reumatoide. Tenía dificultad para respirar, además de la enfermedad de Boileau, por lo que tenía problemas para hablar y estaba totalmente imposibilitada para caminar. También tuvo intensos ataques de asma, cianosis en la cara y en los labios, coloración azul causada por falta de oxígeno e hinchazón en la parte baja de las piernas. Después que unos voluntarios la sumergieran en las aguas curativas, sus síntomas desaparecieron y los médicos confirmaron su curación. Más recientemente, en marzo de 2011, Serge François, de 56 años de edad, confirmó el último milagro. Después de que las complicaciones de una hernia discal le dejaran prácticamente sin movilidad en la pierna izquierda, emprendió una peregrinación al santuario sagrado en 2002 y experimentó un rápido incremento de su movilidad. 10 años más tarde, sigue bien. En Anatomía de una enfermedad, Norman Cousins escribió: las alardeadas curas milagrosas que abundan en la literatura de las grandes religiones. Hablan de la capacidad del paciente, motivado y estimulado de forma adecuada para participar activamente en los extraordinarios percances de la enfermedad y la discapacidad. Todos tenemos historias de estas, todos conocemos a alguien, todo, hemos leído, lo que sea. Recuperar el corazón de la medicina. Como profesionales sanitarios, estamos bendecidos con una oportunidad sagrada. Tenemos el poder de estimular las respuestas a la relajación en nuestros pacientes y con ello pasar a formar parte del proceso de sanación de otra manera que solo con medicamentos o cirugía. En mi opinión, si no optimizamos los mecanismos de autocuración de nuestros pacientes, les estamos haciendo, al igual que nosotros mismos, un flaco favor. Y si asumimos la responsabilidad y hacemos bien nuestro trabajo, nuestro papel en el proceso de curación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Sí, o sea, no estamos hablando de cualquier cosita, ¿eh? Suelo bromear con que yo practico el amor, con un poco de medicina de complemento. Sin embargo, demasiado a menudo, los avances tecnológicos nos han distanciado tanto de nuestros pacientes que parece que el amor se haya perdido en el proceso. Antes, un médico solía hacer visitas a domicilio, sentarse en la cama y tocar al paciente. Ahora, les ofrecimos visitas de 13 minutos en una blanca sala estéril en la que los análisis clínicos pueden sustituir el interrogatorio al paciente sobre sus antecedentes patológicos y los estudios de diagnóstico a la imagen, a la exploración física. Sin el poder curativo de escuchar, tocar cariñosamente, atender de forma protectora y la intención de curar, ¿qué les estamos ofreciendo a nuestros pacientes aparte de la tecnología pura y dura? Cuando te enfrentas a una crisis de salud, asegúrate de procurarte la atención nutricia que necesitas. No es suficiente buscar al mejor médico o al médico de la universidad más famosa, especializado en tu enfermedad concreta. Aunque van a venir muy bien sus destrezas como especialista, si quieres optimizar las probabilidades de curación de tu cuerpo, también necesitarás que tus profesionales sanitarios te atiendan de forma auténtica. Es posible que precises más de una persona en el curso del tratamiento. Puede ser que necesites a todo un equipo creyendo en ti, ofreciéndote todas las herramientas de las que disponen y ayudándote a preparar tu cuerpo para que sucedan los milagros. Al reunir a tu equipo, también será preciso que sus miembros cooperen entre sí. La acupuntora Susan Fox denomina a este equipo de médicos que trabajan en conjunto la mesa redonda de la curación. La mesa redonda de la curación es un proceso de colaboración en el que todos los profesionales sanitarios que participan en la atención al paciente trabajan en un contexto de equidad donde todas las opiniones cuentan. En la mesa redonda de la curación es el paciente y no el médico quien preside como la máxima autoridad. Mientras que los médicos pueden ser invitados a la mesa redonda de la curación, esta invitación no les otorga el derecho de dar órdenes, negar el consejo de los otros, faltar el respeto a los demás de la mesa o, lo más importante, no prestar atención a los deseos del paciente. Aunque comprendo la necesidad de tener a un médico dando órdenes durante una situación traumática en la sala de urgencias, esto no es aplicable a los que están atendiendo a alguien con una enfermedad crónica. Una vez oí a un respetado médico
si bien es cierto que cansado, decir a una brillante enfermera: vamos a hacer un pequeño juego. Yo seré el médico, tú serás la enfermera. Yo te daré las órdenes y tú las obedeces. Este tipo de dinámica no sirve ni al profesional sanitario ni al paciente. También he escuchado a médicos burlarse de pacientes por haber buscado opciones terapéuticas alternativas o tratamientos homeopáticos, sin tener en cuenta ni al paciente ni al terapeuta de medicina alternativa. Bueno, o sea, esto lamentablemente pasa. A mí me ha tocado, yo trabajo con un método que se llama banda gástrica virtual, que es algo que está enfocado directamente en la mente. Es creer que estoy operado cuando en realidad no lo estoy. Y esto se basa en que la mente no diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. Ahora, me ha tocado puntualmente que me escriba algún médico, ¿sí? Pero que me escriba hablándome mal y que me escriba diciéndome que lo que yo hacía era una estupidez o un chantaje. Entonces yo digo, mira que esto no es una pelea entre yo y vos. Y si dejamos el ego de lado, como también me pasó, un médico bariatra muy respetado de Guadalajara, que me escribió para invitarme a su programa de internet para hablar de esto, porque él entendía que esto hay que complementar. Tal cual, basta de ego. Yo no estoy diciendo que no haya que operarse, pero si la persona se opera y además sabe cómo manejarlo mentalmente, imagínate lo bueno. Esta cosa de que el ego hace que nos sintamos atacados, basta con eso. O sea, médicos burlarse de otros profesionales o de pacientes, pero ¿quién sos para burlarte? O sea, no, porque yo sé, porque estudié, está bien, estudiaste, pero insisto, hay muchas cosas que, y vos lo sabés bien, hay muchas cosas que no tienen una explicación desde lo que vos estudiaste. Y voy a insistir otra vez, yo no hablo en contra de la medicina ni de los médicos, que no se entienda eso, porque no es así. Pero tenemos que abrir un poquito la cabeza a esta altura, ¿eh? A esta altura se muere gente todos los días de enfermedades crónicas, que la medicina no le encuentra explicación y que en muchas lo que hace la medicina hace que todo vaya a peor y en realidad seguimos con la cabeza tan cerrada. Este tipo de relaciones enfrentadas me preocupan profundamente porque revelan una disfunción mucho mayor en nuestro sistema sanitario. Esta mentalidad dictatorial, prepotente y jerárquica es más de tipo militar que la forma en la que concibo que deberían ser los sistemas sanitarios. Y mientras los médicos en la rutina diaria pueden sentir que están en guerra contra la enfermedad, replicar los métodos bélicos de comunicación en los hospitales o en las salas de exploración de los pacientes no ayuda a la curación de la gente, que no olvidemos, es el objetivo final. Solo desencadena respuestas al estrés. La atención sanitaria funciona de forma más efectiva cuando los equipos trabajan como una unidad comprometida a servir al paciente antes que nada, sin ego, competitividad ni juegos de poder innecesarios. En mi comunidad en Internet he estado reclutando revolucionarios de la salud, es decir, profesionales sanitarios y pacientes comprometidos a devolver la atención a la práctica sanitaria. Si estás asintiendo con la cabeza y preguntándote dónde estamos los demás, no desesperes. Estamos aquí, una población cada vez más organizada y vocal de agentes del cambio que sabemos que debemos reclamar el corazón de la medicina y nos hemos comprometido a ver que el cambio se produce. Ten fe, te necesitamos más que nunca. Como pionero de la medicina psicosomática, cuerpo-mente, el doctor Larry Dossey me escribió: realmente formamos una clase de mundo médico paralelo que existe junto a la clase convencional. Nos centramos en lo que el mundo convencional sabe y lo respetamos, pero además defendemos la espiritualidad, el sentido, la intención, la conciencia, la compasión, la empatía, el amor. Y adivinás qué, vamos a ganar la competición. Solo es en realidad cuestión de tiempo. Pero tenemos que bailar al son de esta música lo más rápido posible, porque el tiempo no está de nuestra parte. La urgencia es un hecho. Por tanto, bienvenidos al baile. El momento es ahora. ¿Estás preparado? Terminamos el capítulo 3, acá vienen las referencias, y después empieza el capítulo 4. Ya fui haciendo mis diferentes reflexiones y análisis al respecto, pero voy a insistir en una cosa.
voy a insistir en una cosa. Acá no es una cuestión de creámosle a Lisa Rankin en su libro, creámosle a Federico, creámosle a esto o lo otro. Cuestión de abrir la cabeza y agarrar lo mejor de cada cosa. Porque yo obviamente fui preparado en las ciencias duras, ¿sí? En la nutrición, como nutricionista que soy, desde la fisiología. Y realmente si alguien, lo decía recién, viene y me dice, no, Federico, el agua con limón no solamente me ayudó a adelgazar, sino que me sanó de un cáncer, yo no me voy a reír en su cara porque eso no tiene un sentido desde la ciencia. Me voy a alegrar porque la persona está sana. Entonces, menos ego, más entender que los seres humanos somos conexión mente-cuerpo, no solamente solo cuerpo, y entender que sí, hay muchas cosas que escapan o que van más allá de lo que podemos entender y que lo que podemos estudiar hoy en día. Así que bueno, esto fue el capítulo número 3. Nos veremos en el próximo capítulo.